sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, le damos un cordial saludo a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial en el primer episodio de Esperamos que sean muchos del podcast de la sección política del Tiempo Casa Editorial que hemos querido titular Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. Porque es que la idea, digamos, en este espacio es que podamos conversar de los temas que se hablan semanalmente en la política, pero como con una mirada más pausada, más reflexiva, más tranquila, más del ciudadano de a pie y no tanto con la pues rigurosidad y formalidad que se habla en otros. Rigurosidad sí, Valbuena. Ahí comienzo a rectificarle sus pelos en la lengua. Bueno, el hecho de que sea con pelos en la lengua no puede dejar de ser riguroso. Tiene que ser riguroso. Sin la formalidad. Sin la formalidad con la que se habla en otros espacios. Entonces aprovecho para dar la bienvenida al editor político, Edulfo Peña, que acaba ya de hacer su primera participación. Y al subeditor político, a Jorge Enrique Meléndez, que también nos está acompañando en este primer episodio. Así es, sí señor. Bueno, y obviamente el tema que está en la calle y que está hablando todo el mundo y que se va a tomar la agenda del país en los próximos meses son las objeciones o reparos que presentó el presidente Iván Duque al proyecto de la ley estatutaria de la justicia, con la que se está procesando y juzgando a los excombatientes después del proceso de paz de La Habana. ¿Qué decir de esto? ¿Sí son buenas las objeciones? ¿Son malas? ¿Cómo las ve el editor de política? Yo no sé si aquí se puede decir que sean buenas o malas, porque a la luz de que se dice una u otra cosa. Lo que uno ve es que hay dos sectores enfrentados por las objeciones. Obviamente al uribismo, al presidente Duque, a los aliados del gobierno y del uribismo, pues les parece buenas las objeciones, y si no lo hubieran hecho. A los de la izquierda, a los defensores del y acuerdo, a algunas organizaciones internacionales, a unas ONG, les parecen malas, y así lo están planteando. De manera que depende desde dónde se mire, con la lente que se mire. De hecho, yo no sé si el término debe ser buenas o malas, sino como quién tiene razón o qué busca cada sector con su postura. Además, Jorge Enrique, porque es que esto revive como ese viejo debate político que se dio ya en el país, en el Congreso, que sí al proceso de paz, que no al proceso de paz, que sí es buena la justicia para la paz, que no es buena la justicia para la paz. Yo lo que creo de todas maneras es que tenemos que mirar la coyuntura política, el momento en el que se da este tema, en el que comienza este debate. Y comienza este debate justamente cuando el tema que se estaba tomando básicamente a Colombia está relacionado con Venezuela. Yo creo, Enrique, que no va a ceder mucho, esa es mi opinión. Ya sabes que tenemos ahí unas diferencias. Yo creo que mientras en Venezuela siga la violencia, la miseria, la situación humanitaria crítica, el tema aquí va a seguir. Sí, va a seguir arriba, porque es que el tema de Venezuela no es un tema de los venezolanos, hoy es un tema de los colombianos también. Pero solamente para rectificar otra opinión de Meléndez con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, lo cierto es que yo creo que hoy el tema de la JEP hoy sí está pegado. Está por encima del tema de Venezuela. Pero usted hablaba del momento político, de la coyuntura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos entrando en un momento en que el presidente Duque, que uno podría decir de alguna manera es coherente un poco con lo que planteó el campaña, que él dijo que era necesario hacerle unas modificaciones, algunos ajustes, y está comenzando ya con los ajustes. O sea, tampoco es para que tenga que causar sorpresa acá que el presidente Duque esté diciendo que va a hacer un ajuste, porque él ya había dicho, y él dijo eso y la gente votó por él y ganó con algo así como 10 millones de votos. ¿Sí? Entonces tampoco vengamos hoy a hacernos los sorprendidos que este señor está cambiando. No, él está siendo coherente con lo que había planteado. Yo diría además que el país entra en un debate ahora, que es un debate que hemos tenido los últimos 20 años, o si quiere más, pero podía ser más. El gobierno de Elisario Betancourt, entre el 82 y el 86, ya planteó una solución política al conflicto. No podría remontarse a eso, por ejemplo. Después, en el gobierno de Pastrana, que fue del 98 al 2002, otra vez otro gobierno conservador en otro intento de negociación política. Entonces, volvemos a un debate de muchos años, en donde el país se divide si se debe solucionar por la vía política el conflicto o no. Pero el uribismo cree que no. Pero Adolfo, hay una circunstancia también. Hay muchos sectores que dicen que ese debate
que se puede y se le puede poner cualquier etiqueta que ustedes quieran, entre la guerra y la paz, entre el proceso de paz y la impunidad, entre como ustedes quieran, ya se dio en el Congreso, ya se dio en el país cuando se tramitó la implementación, y que eso le impide al país seguir avanzando. Y es que acaso yo pregunto, ¿y es que al caso alguien en el país puede decir, cierro este debate y ya no se puede hablar más del tema? Pues es un debate político, es un debate de agenda del país que se va a tomar el tiempo y las circunstancias que sea, pero nadie puede declararse con la autoridad para decir, yo cierro el debate ya y ya no se puede hablar más. Yo, por ejemplo, yo nunca he estado como de acuerdo, nunca entendí claramente que algunos sectores del anterior gobierno dijeran, vamos a blindar el acuerdo de La Habana y nadie puede modificar, y entonces lo vamos a blindar 12 años y 3 gobiernos, todos se callan y nadie puede tocar eso, porque fórmulas pétreas es muy difícil aceptarlas en las constituciones modernas. De acuerdo a la Constitución del 91, la discusión era, no puede haber fórmulas pétreas. ¿Quién tiene la autoridad política o jurídica para decir, yo he hecho llave aquí y esto no me lo toca a nadie? Pues nadie puede decir eso. Claro. Pero entonces también, ¿qué seguridad le da a alguien cuando haga un acuerdo con alguien y le estén cambiando las reglas cada rato? Claro, eso dicen yo, por lo menos, sectores. yo hoy no haría nada con el gobierno colombiano, porque si dentro de 4 años me pueden estar cambiando las reglas, y lo que me dicen hoy, entonces dentro de 4 años me dicen, no, ya no vale, señor. Eso tampoco, eso es serio. Claro, porque es que cuando se trata de una negociación de paz, pero ¿sí? No me diga, pues que obviamente debe haber unas reglas durante toda la negociación, durante toda la negociación de La Habana y durante todo el proceso de implementación y durante todo el tiempo de la discusión en la Corte Constitucional, siempre estuvieron los otros sectores diciendo otra cosa. Entonces tampoco es que aparecieron ayer. Pero yo creo que nadie puede negar que en este instante, más de un desmovilizado y un excombatiente está pensando, oiga, esta vaina así como que no nos van a cumplir, como que entonces ¿qué hacemos? Como que esa duda existe. Y no quiero imaginarme la comunidad internacional, además también lo que está pensando hoy en día. O sea, estamos aquí en un país donde no son serios. No, y sobre todo donde todo el tiempo se puede hablar de absolutamente todos los temas y reformarlos todos. Hay muchas voces que están hablando del reto que está planteándole el presidente Duque a un organismo como la Corte Constitucional, que ya revisó este proyecto. Por eso es importante, digamos, en política, que es en lo que nosotros hemos caminado tanto tiempo aquí, de hace muchos años. Esos digamos, cambios de mucha profundidad, como las reformas constitucionales, como los acuerdos de paz, deben tener desde el comienzo la mayor parte del consenso político posible, para que después no lleguemos a estos puntos. Lo que no pasó en este caso. Lo que no pasó. Siempre hubo un sector que no estaba de acuerdo, y un sector que no era pequeñito, minoritariamente político, y un sector al que no le faltaban razones jurídicas. Entonces también que aprendamos los sistemas políticos, que es que cuando se hacen reformas tan grandes como esta, tan profundas, pues debe contar con unos mínimos consensos para que no se dé esto. Oiga, Meléndez, a partir de lo que pero además déjeme decirle, por ejemplo, usted ve, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos. Sí. El gobierno de Obama, 8 años, demócratas, hicieron un acuerdo con Cuba, comenzaron a desmontar el bloqueo, un poco de reformas, lo mismo lo de Irán. Pues llegó Trump y comenzó a desmontar eso, porque es que no había consensos. Entonces, ¿cómo así? Claro. Oígame, Meléndez, lo que pasa es que a Trump la gente le dice que está un poquito ido más allá. En cambio, por lo menos hasta ahora, al presidente de acá no. ¿Sí? Oígame, Meléndez, a partir de eso que dice Dulfo, políticamente, este tema de mantener el tema de la guerra, de la paz, del proceso de paz, de los ajustes, de toda esa falta de consenso a la que se refiere Uribe, ¿a quién le sirve? ¿A quién le conviene? ¿Esto sí hay una cosa ahí del uribismo o qué? Pues a ver, yo lo que siento es que el presidente Duque, volvemos a decir lo mismo, es coherente con lo que dijo, y él proviene del centro democrático. Lo propuso en la campaña. Desde que era congresista. Y es lo que ha venido manejando el centro democrático. Centro democrático que ya se está preparando para unas elecciones locales y regionales. Es que es cierto que este año eligen alcaldes, gobernadores, diputados, y gobernadores. Y por supuesto que este tema va a estar en el centro del debate. Y el centro democrático quiere verse coherente con lo que siempre ha venido hablando, y él tendrá que llegar a una campaña electoral a decirle, mire, nosotros siempre nos hemos opuesto a esto y ahí estamos, nosotros sí hemos cumplido. Yo hago una pregunta a Jorge Enrique y Francisco. ¿Le sirve a Uribe, le sirve al uribismo, le sirve al centro democrático crearse un tema político del tamaño
del que estamos discutiendo para transitar en política con alguna tranquilidad política los próximos meses o años? ¿Le sirve? Claro que le sirve. Toda la vida. ¿Acaso es muy fácil inventarse una causa de estas? Claro. Impopular para unos sectores, difícilmente política para otros, pero a Uribe le han funcionado esas cosas. Y es que además lo que acaba de decir Jorge Enrique, digamos, ese es un tema en el cual el uribismo ha sido coherente, ¿sí? Uribe ha venido repitiendo mucho en los últimos pronunciamientos que ha hecho que ellos ganaron el no en el plebiscito, del cual partió la polarización que hay. Entonces sí podría decirse que pues puede haber ahí un tema político que pues puede llegar a ser útil en las elecciones. Yo creo que el país, no sé si seré justo en esta apreciación, el país desde hace años vive dividido sobre esto, alrededor de esto, de si se hace la negociación política con las FARC o no, de si hay conflicto armado o no. La muestra es que votó la mitad más o menos de la población por el presidente Duque, y bueno, más o menos la mitad por el otro sector. Si sumamos los votos de Gustavo Petro y Fajardo, que representaban como una orilla, dijéramos, más moderada, uno podría decir que casi mitad y mitad. Y el país anda dividido en eso. Unos creen una cosa y otros creen la otra cosa. ¿Qué hacemos? Pero hay que sustentar esa mitad, precisamente. Y entonces, ¿cómo? Pues poniendo este tema y mostrándose coherente, es una manera de asegurarse esos votos. Claro que sí. Pues bueno, pues veremos a ver cuál es el futuro de estas objeciones. Tenga la seguridad que aquí estaremos hasta después de las elecciones hablando de ese tema. Yo me temo que por muchos años, digamos, desde el último segmento, sí, desde 2002, cuando Uribe sube por primera vez al poder, 2002, sí, de ahí para acá, bueno, no antes, porque Andrés Pastrana en el 98 se ganó el poder, se ganó la presidencia hablando con las FARC y diciendo que debía hacer diálogo. Sí, tal y cual. De ahí para acá, Pastrana decía que sí en esa época, hoy dice que no, después Uribe decía que no, y ahí estamos en eso. Pero pues, perfectamente llevamos desde el 2002 en esta, pues bueno, del 98. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Jorge Enrique, porque todo parece indicar que la idea sí es, digamos, como que el tema se mantenga vivo en la opinión pública, vivo en el Congreso y vivo en la agenda nacional. Así que, pues nada, por aquí estaremos en esta vaina de Sin Pelos en la Lengua, la política calzón quitado, hablando bastante del tema de las objeciones. Y como los venezolanos no pueden votar aquí. No, yo quiero rescatar un poco este espacio porque digamos que muchos de nosotros nos hemos formado aquí más o menos en la construcción del texto escrito, en el periódico El Tiempo, y a veces estas discusiones verbales son un poco más flexibles y uno puede resumir mejor, y aquí habrá siempre mucha información y mucha explicación. Además, sumándole una cosa, para contarle un poco a la gente, que estos son los debates internos que tenemos en la sección, para seleccionar los temas, para mirar los enfoques. Así es como definimos cada día más o menos los temas. Sí. Bueno, muchas gracias a Edulfo Peña, el editor de la sección política del Tiempo, y a Jorge Enrique Meléndez, el subeditor, por habernos acompañado en este primer segmento. Y no se vayan, que ya viene, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Qué viene en el Congreso? Eso viene ya enseguida. Escucha Al Cierre, con las noticias más importantes del día, dirigido por Andrés Mompotes. Bueno, seguimos en este podcast de la sección política del Tiempo, Casa Editorial, Sin Pelos en la Lengua, la política calzón quitado, que como hemos hablado, estos son los debates que tenemos en la sección política para darles a ustedes el producto final, lo que ya está elaborado, pero previamente hacemos estos debates y hablamos y ofrecemos nuestros puntos de vista. Hoy, sobre el tema de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la justicia con la que se está procesando a los excombatientes. Estamos ahora con Javier Forero. Javier es otro compañero más de la sección de política que cubre también los temas del Congreso. Bienvenido, Javier. Bueno, un saludo a todos los que oyen este podcast. Bueno, ¿qué viene ahorita en el Congreso? O sea, ¿qué va a pasar con esto que dijo anoche Duque? Pues básicamente el Congreso tiene una nueva niña bonita, que es cambio radical. Ajá. Porque uno se pone a dar las fuerzas, Valbuena,
el gobierno tiene al Centro Democrático, los conservadores, los sectores cristianos. Bueno, un sector del Partido Conservador, ¿no? Hay otro sector que de pronto es más afecto al acuerdo de paz, pero sin duda la mayoría del Partido Conservador muy seguramente va a estar con el Centro Democrático. Claro, no, y el Partido Conservador ya emitió comunicado diciendo que celebra la decisión de Duque. Encuentran los sectores alternativos por otro lado. Que esos van a estar en contra. Van a estar en contra. El Partido Liberal también, el expresidente César Gaviria dijo que le va a pedir al Partido Liberal que rechace esas objeciones. Ajá. La U está dividida. La U está como dividida, ¿no? Pero el Partido Cambio Radical podría ser el que incline esa balanza, la niña bonita, la más deseada. Sí, bueno, ahí en Cambio Radical hay dos influencias muy grandes, que es la del ex vicepresidente y ex candidato presidencial, jefe natural de Cambio Radical, que es Germán Vargas Lleras. Y el otro sector muy importante, que es el que lidera la Casa Char desde la costa. Ahí puede haber división, ¿no? ¿Usted cómo ve eso? Yo veo, más allá de la disyuntiva entre la Casa Char y el caso de Germán Vargas Lleras, yo veo que en Cambio Radical sí hay posiciones muy diversas frente a este caso de la JEP. El mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha hecho reparos a la JEP, pero también hay sectores que defienden esta justicia transicional. Hablamos del caso del senador Rodrigo Lara, que podríamos decir que estaría pateando la lonchera. Claro, porque es que él, cuando era representante a la Cámara, fue ponente de, si no estoy equivocado, de la reforma constitucional que creó la Justicia para la Paz, y estuvo muy vinculado con estos temas. Y un caso reciente de ese tema de la JEP, bueno, ocurrió en la Comisión Primera de la Cámara, cuando se estaba discutiendo una norma para que los delitos sexuales contra los menores no fueran a la JEP. Y ahí el mismo Cambio Radical mostró diferencias. Algunos representantes se inclinaron por rechazar esta reforma y otros sí admitieron esta reforma. O sea, en síntesis, uno lo que puede decir es que las objeciones muy seguramente van a recibir el apoyo del Centro Democrático, que es el partido del presidente Duque, de la mayoría del Partido Conservador, de un sector del partido de la U, muy seguramente también de los dos movimientos cristianos, del movimiento Mira y del movimiento Colombia Justa Libres, y ahí es donde empieza la cuestión a configurarse, ¿no? Digamos, si se logran las mayorías que se necesitan o si no se logran. ¿Podría uno hablar ahí de una coalición en torno al acuerdo de paz? Pues lo que pasa es que digamos que las fuerzas políticas en este momento pueden interpretarse de manera diferente que cuando se tramitó la implementación. Cuando se tramitó la implementación, el expresidente Juan Manuel Santos tenía una coalición muy fuerte de prácticamente todos los partidos políticos, y había un sector minoritario que era el Centro Democrático, que en ese momento no estaba en el gobierno. Ahorita la configuración de fuerzas es un poco diferente, porque el gobierno pues está en cabeza del Centro Democrático. El Partido Conservador en su mayoría es afecto, ¿no? al gobierno y al Centro Democrático. Está la fidelidad de los movimientos cristianos, pero hasta ahí, porque el Partido Liberal pues hay algunas cosas en las que acompaña al gobierno, pero hay otras en las que no. Este tema del proceso de paz, por ejemplo, usted hablaba del comunicado del director del Partido Liberal, de César Gaviria. Cambio Radical, tal cual como usted lo mencionaba, pues tiene como afectos y desacuerdos y eso. Entonces, en este momento la conformación de las fuerzas sí es diferente. Pero puede uno pensar que esa decisión del presidente Duque podría romper algunos partidos. Por ejemplo, la U podría mostrar una división aún más fuerte, e incluso el mismo Cambio Radical, que se ha mostrado cohesionado hasta el momento. Pues yo no sé si división o si los rompa, o yo no sé si rompa un partido como el partido de la U, pero de que van a llegar divididos, van a llegar divididos. Hablemos rápidamente, Javier, en este 2 minutos que nos quedan ya de podcast. Bueno, primero el procedimiento. Entonces, ahorita, ¿qué va a pasar? Llegan las objeciones allá al Congreso, ¿y qué? Bueno, el Congreso empieza a estudiar esas objeciones y puede tomar una de dos decisiones: o rechazar las objeciones, con lo cual obliga al presidente Duque, o en su defecto al presidente del Congreso, a sancionar la ley. O sea, si el Congreso rechaza por una votación las objeciones que anunció anoche el presidente Duque está obligado a sancionar la ley. Si no lo hace,
lo debe hacer el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Bueno, ¿y qué pasa si las acoge? Entonces hay dos escenarios, porque puede acoger las objeciones y retira los artículos que generaron debate, generaron discusión, y según expertos que hemos consultado, ese texto se devolvería a la Casa de Nariño para que el presidente lo sancione. Perfectamente. Pero si el Congreso llegase a hacer modificaciones, el texto tendrá que ir nuevamente a la Corte Constitucional. A que otra vez vuelva y lo estudie como lo hizo previamente, ¿no es cierto? Y la Corte Constitucional tiene ganas de volver a estudiar esa ley. No, pues que ya han dicho que se quieren, hay algunos sectores de la Corte Constitucional que han dicho que se quieren meter en el Congreso, en el tema, en la discusión y en el debate de la justicia para la paz, que como hablábamos en ese primer segmento, pues obviamente vuelve el tema de la justicia para la paz y del proceso de paz, lo regresa nuevamente al primer punto de la agenda. Dentro de 8 días, entonces acompáñenme otra vez o acompáñenos otra vez y entonces hablamos ya del comienzo del Congreso. El Congreso oficialmente comienza el próximo sábado, que es cuando legalmente deben comenzar las sesiones ordinarias del Congreso. Van a citar muy seguramente para el martes de la próxima semana, entonces si quiere el otro lunes hablamos como de esos otros temas, ¿sí? Que están ahí, pero que muy posiblemente van a quedar opacados por este tema. Y va a estar bueno el inicio de esta nueva sesión. Imagínense con objeciones, con plan de desarrollo ahí atravesado, proyectos anticorrupción que no han terminado, reforma política, o sea, como decía Jorge Enrique Meléndez en el segmento anterior, vamos a tener tema para todo el año. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Sin Pelos en la Lengua, la política calzón quitado, de la sección política del Tiempo Casa Editorial, en el que aspiramos a transmitirles un poco los debates que hacemos aquí internamente sobre todos estos temas políticos que tanto interesan y que tan entretenidos van a estar en este año. Mil gracias a todos por su compañía. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.